Mi nombre es Verónica Rico y en nombre de nuestra directora, Berenice Lozano, y de todo el equipo de la Casa del Viaje, agradecemos su asistencia a este segundo seminario del año con nuestro maestro Raúl García Morinó. Sean todos bienvenidos. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Bueno, como ya dijo Vero, a nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, damos la bienvenida a este viaje que vamos a hacer por la región de Alsacia, una de las zonas más bellas de Francia. Iba a decir un verdadero jardín, pero de hecho toda Francia es un jardín. Francia es el jardín de Europa y, y Alsacia es uno de los rincones más hermosos de este jardín, famoso además por sus viñedos, donde se produce un excelente vino, especialmente el vino blanco de Alsacia, pero tienen variedades, vino rosado, vino rojo, en fin. Aquí en nuestra portada vemos una escultura de el escultor alsaciano eh, Bartholdi. Él fue el escultor, el creador de otra escultura muy famosa en Estados Unidos, que es la Estatua de la Libertad. La verdad es que se me hace mucho más simpático este pequeño vinatero que esa señora adusta que está a la entrada de Nueva York, que es la Estatua de la Libertad tan emblemática para los americanos. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido. Les voy a mostrar dónde está toda esta región de Alsacia y Lorena. Miren, aquí está París en el centro norte, y en el extremo este de Francia se encuentra Lorena, y esta sección de amarillo más claro es Alsacia. Toda la región de Alsacia que colinda toda ella con Alemania, bueno, de hecho, Lorena también, y desde el año de 1870 pasaron a formar parte de Alemania, porque Alemania eh, siempre ha alegado que Alsacia y Lorena son parte de Alemania. Históricamente hablando, pues sí, Alsacia y Lorena han sido parte de regiones que han sido comunes, tanto para Francia como para Alemania, aunque los alsacianos se sienten más franceses que alemanes. Se sienten ante todo alsacianos. Su lengua es más parecida al alemán que al francés. De hecho, es una variante del alemán. Suena como alemán. Muchas de sus costumbres son muy parecidas a las costumbres alemanas, pero ellos se sienten más franceses que alemanes. Miren, aquí estamos en la Edad Media, en la época del Imperio Franco. Toda esta región que se ve aquí en color siena quemado, oscuro, Austrasia, era aquí donde se encontraba toda la región de Alsacia. Inclusive aquí pueden ver la ciudad de Metz. Aquí está París, Reims, donde está la más bella catedral de Francia, quizá del mundo, y aquí está la ciudad de Metz, que era capital de Lorena, y en la actualidad le cedió ese honor a Nancy. Y más acá se encuentra Estrasburgo,
y esta es toda Alsacia, parte de Suabia. Tanto Austrasia como Suabia eran parte francesas, parte alemanas, en una época en que todavía no existía el concepto ni de Francia ni de Alemania. Miren, aquí tenemos las regiones de Alsacia, una sección que es toda la ruta del vino. Y bueno, este es un cuadro, un mapa de las regiones productoras de vino en Francia. Toda la región de la Loire, Champagne, las regiones de Borgoña, Beaujolais, que son los plantíos de uva más grandes de toda Francia, la región del Ródano y la famosísima región de Burdeos. Bueno, aquí estamos en Lorena. Si vamos de París, me voy a regresar pues, perdonen el mapa un poco anticuado. Si salimos de París y vamos rumbo a Estrasburgo para recorrer Alsacia, si nos vamos en tren, salimos de París y en 2 horas estamos llegando a Estrasburgo. Es el tren, el TGV, tren de gran velocidad que no hace ninguna escala. Si nos vamos manejando en auto, pues vale la pena detenerse en Reims, ver la maravillosa catedral. Después sí vale la pena pasar por Metz, vale la pena pasar por Metz, Nancy, que está un poquito al sur. Permítanme, no se ve el cursor. Me voy a cambiar de... Bueno, yendo de París, que está más o menos aquí, nos vamos, pasamos por Reims, donde está, que es la capital de Champagne, de la región de Champagne, y llegamos a Metz, bajamos a Nancy y continuamos a Estrasburgo. Sí vale la pena ver tanto Metz como Nancy. Aquí estamos en la Plaza de Armas de Metz y aquí está la Catedral de Metz, una de las catedrales más importantes de Francia. Miren, Francia es una nación de catedrales, catedrales góticas, las más bellas catedrales góticas del mundo. Inglaterra también tiene unas catedrales extraordinariamente bellas. España, Alemania con su catedral de Colonia y la catedral de Ulm, pero las grandes catedrales francesas son como el paradigma, eh, el epítome de lo que fue el arte gótico, que fue un arte esencialmente francés. Bueno, esta es la catedral de Metz en su exterior. Esta es la portada de Metz. Es muy impresionante esta catedral. Este es el interior, la nave, que es como muchas de las naves de las catedrales francesas, es sobrecogedora. Aquí la vemos otra vez por fuera, con una luz pues, más bella que la que teníamos en la otra fotografía. Y bueno, continuamos de Metz hacia Nancy. La ciudad de Nancy es actualmente la capital de Lorena. Lorena es famosa porque es la patria de Juana de Arco. No nos vamos a detener en la ciudad de Domremy, en el pueblo de Domremy, que fue donde nació Juana de Arco, porque la verdad no hay nada
hay la casita que se dice que fue la casa de Juana de Arco y párenle de contar. Nancy sí vale la pena. Es una ciudad muy impresionante y sobre todo tiene una de las plazas más bellas de toda Europa, de toda Francia y de toda Europa. Bueno, este es el Palacio de la Ópera en Nancy, que es algo admirable, ¿no? Todas estas ciudades, que son ciudades capitales de provincia, prácticamente en toda Europa, estas ciudades provincianas, entrecomillado, todas tienen impresionantes palacios de la ópera, salas de conciertos. Se le ha dado tanta importancia a la cultura que es notable y es un ejemplo a seguir. La cultura es uno de los alimentos muy importantes de los pueblos. Por supuesto, tener que comer y tener un techo digno es vitalmente importante, pero para el alma el cultivo de las artes es fundamental, es esencial, y sin ello los pueblos no crecen, no crecen espiritualmente, ni siquiera llegan a apreciarse a sí mismos. Esta es la puerta, el gran portón de Kraft, que es la entrada a la ciudad antigua, en la ciudad de Nancy. Es un formidable edificio que antiguamente servía de cárcel en lo alto de las torres. Todavía esta puerta existe y es, digamos, la entrada directa a la plaza de Stanislas. Esta es la plaza de Stanislas. Impresionante plaza. Acá tienen la puerta. Pues vamos a ver una fotografía, eh, un acercamiento de esta puerta. La estatua que está aquí en el centro originalmente fue la estatua de Luis XV, que mandó elegir el príncipe eh, Stanislas Litsinski, príncipe polaco, rey de Polonia, y bueno, pues él era suegro de Luis XV y le hizo esta plaza y puso la estatua de Luis XV, pero después, durante el siglo antepasado, se cambió la estatua y se le puso al, al patrocinador de esta plaza, que fue el príncipe Lichinsky. Miren la puerta, es una joya esta puerta. Es el Palacio de la Ópera dentro de la Plaza Lichinsky. Y como en todas las ciudades francesas, están estos cafetines al aire libre. Miren, esta es la estatua del príncipe Lichinsky, de Stanislas Lichinsky, a quien se le debe esta maravillosa plaza. Y bueno, continuamos nuestro viaje. Ahora estamos llegando a Estrasburgo. Esta es una ciudad muy imponente. Es una de las grandes ciudades de Francia. De hecho, es una de las grandes ciudades de Europa, una ciudad internacional. Fue aquí, es la sede, donde está la sede del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, en el Palacio de Europa. Y bueno, esta es la calle que da a la Catedral de Estrasburgo, donde está, perdón, donde está
la torre, la espiga, es una de las más altas de Europa. En su tiempo fue la más alta hasta que la rebasó otra catedral gótica en Alemania, que es la Catedral de Ulm. Aquí estamos en la Plaza Kleber. Es otra de las plazas de Estrasburgo y podemos ver parte de la fisonomía de esta ciudad, donde vamos a empezar a encontrar estas casas con las paredes entramadas, que es típico de la arquitectura alsaciana. Aquí está el Museo Alsaciano, y ese es el Museo de Historia. El río que cruza eh, Estrasburgo es el río Ill. Este río desemboca eh, poco más adelante en el Rin. Es un afluente del Rin el que pasa por Estrasburgo. Y de hecho, ya en los suburbios de Estrasburgo, ya llegamos a la orilla del Rin. Sucede como en Viena con el río Danubio. El Danubio no cruza Viena, como aquí el Rin no cruza Estrasburgo, pero está muy cerca y en las afueras de la ciudad, de lo que es el casco antiguo de la ciudad, se llega a orillas del Rin. Bueno, aquí tienen al río Il y ese es el puente cubierto, o lo que le llaman los puentes cubiertos. De hecho, la gran parte del puente, esta parte, no está cubierta. Antiguamente en esas torres, por en medio, pasaba el puente. Y en la actualidad, pues estas torres han quedado como una reliquia histórica, ya sin un uso más que el de reliquias históricas. Este es en la parte baja de uno de los nuevos puentes del río, y aquí tenemos la puerta, la entrada al ayuntamiento de Estrasburgo. Bueno, este es, perdón, el Palacio Rohan, uno de los palacios importantes. Actualmente contiene oficinas, parte museo, parte es ver las alcobas del palacio, y allá al fondo podemos ver la torre de la catedral. Bueno, aquí estamos otra vez frente a la catedral. Es, es bellísima este edificio con su aguja de 140 metros, y ese es el tímpano de la puerta principal de entrada a la catedral. Aquí están muchas escenas, todo el tímpano está representada toda la historia de la pasión de Cristo. La, perdón, el Vía Crucis
la última cena, en fin, muchos detalles, una serie de reyes y santos. Aquí abajo están los profetas. Vale la pena detenerse y escuchar la explicación del guía que nos describe qué es todo lo que está en este tímpano y en las arquivoltas. Esta es la iglesia protestante de San Pablo. Y aquí tenemos la Maison Cammercel, que es una de las casonas antiguas típicas de Salzburgo. Esta se ha mantenido como una reliquia histórica, como la más notable de las casas antiguas, sobre todo por el detalle de su fachada, que no se aprecia en la otra fotografía. Aquí no se puede ver, pero aquí ya podemos ver los detalles de cómo están trabajadas las columnas y todas las molduras con que está adornada esta casona antigua. En su tiempo fue una carnicería. Y aquí tienen el barrio en Estrasburgo que se llama la Petite France. Y este es el Palacio de Europa, sede de la Unión Europea. Y se escogió la ciudad de Salzburgo porque era el símbolo de la unión de dos pueblos que estuvieron enfrentados durante una terrible guerra y sin embargo ahora se unen como los ejes para crear la unión del continente, para fortalecer su moneda, su economía, su cultura, eliminar fronteras. Y la realidad es que llegar a cualquier país de la Unión Europea, ya no vuelve uno a ver su pasaporte durante todo el tiempo que dura el viaje por Europa. Bueno, este se los muestro porque es un recuerdo personal. Es uno de los restaurantes más, eh, ¿qué les puedo decir? Más famosos, más célebres, más exclusivos de Estrasburgo. Le Crocodile. En mi primer viaje, yo llegué a Estrasburgo y de hecho yo llegué con la intención de visitar Colmar. Es decir, mi interés en Alsacia era visitar Colmar, pero yo llegué en tren desde París, pernocté en Estrasburgo para ver un poco, ¿no? Y, y en la noche me fui a cenar al Crocodile. No saben qué cena. Vamos, yo guardé mucho, ahorré para poder pagar una cena que fueron, yo llegué y vi la carta, pues había 20,000 cosas, bueno, no 20,000, las cartas no son tan, las cartas de estos grandes restaurantes no son tan extensas, más bien son más eh, breves, más limitadas para ofrecer excelencia en cada uno de los platillos que sirven.
y yo pedí unos pichones que eran de hecho unas perdices en salsa de morillas con, con paté trufado, rellenas de paté trufado. Son de estos platillos que lo hacen a uno levitar. Y ya después no podía descender a la tierra. Qué cosa de platillo. Y bueno, al día siguiente terminé de ver rápidamente Estrasburgo y después volé hacia, no volé en avión, no, sino tomé un tren rápido para irme a Colmar. Mi intención en aquel viaje era conocer, verlo en persona, es decir, en una presencia, este maravilloso tríptico, el retablo de Isenheim, donde es la crucifixión de Matías Grunewald. Después lo vamos a ver. Bueno, esta es la Plaza Gutenberg. Gutenberg fue un ciudadano, él de hecho es alemán de Maguncia, vivió en Maguncia toda su vida, excepto una temporada que estuvo en Estrasburgo, donde su oficio era de platero. Gutenberg es uno de los hombres más importantes de la historia. A él se debe la invención de la imprenta. Ustedes dirán, bueno, la invención de la imprenta dio un giro extraordinario en la historia de la cultura. Finalmente el libro se abría al mundo y al principio, obviamente, los primeros libros eran muy caros, pero de ahí se comenzó a desarrollar el arte de los impresores hasta llegar a nuestros días en que la cantidad de libros que se publican se cuenta por millones en el mundo. Hay que ir a las ferias de libro para ver eh, pues, la monstruosa cantidad de publicaciones que hay. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt son varios edificios las que contienen a los más de 6.000 expositores de todos los países del mundo que tienen ahí sus stands y sus muestras de las publicaciones que han tenido durante el año. Es algo abrumador esa feria. Y bueno, el generador de todo esto fue en principio Johannes Gutenberg, que les repito, él vivió como platero en eh, Estrasburgo y ahí todavía lo reverencian como un huésped temporal, pero un huésped ilustre de esta ciudad. Esta es la iglesia de Santo Tomás en la ciudad de Gutenberg, una iglesia más austera, no tan, ¿qué les puedo decir? Tan hipnótica como la catedral, pero sumamente bella. Y aquí tenemos el barrio de la Petite France, que es la introducción a lo que va a ser nuestro viaje por toda Alsacia. Aquí empezamos a ver las típicas construcciones alsacianas.
Y esto pues va a ser, vamos a ver pueblos enteros construidos en esta forma. Bueno, nos despedimos de Estrasburgo. Ah, qué bueno que lo menciono. Otro ciudadano no nacido en Estrasburgo, él nació en un pueblo en el Franco Condado, cerca de Besançon. Él es eh, Roger Delisle, el creador de la Marsellesa. Y en alguna ocasión conté la historia de la creación de este himno, el más célebre himno del mundo. En la ciudad de Estrasburgo, el jefe del ayuntamiento, es decir, el metro, ¿cómo se llama? El maestro, el presidente municipal, pues, de Estrasburgo, que era el, el burgomaestre Dietrich, aquí sentado en esta fotografía, bueno, en esta pintura, y aquí ponen a Roger Delisle cantando por primera vez la Marsellesa. Este fue Roger Delisle, bueno, aquí la está cantando. Otra versión es que es el burgomaestre Dietrich, que presumía de tener buena voz de barítono, quien canta la obra acompañado por su esposa al piano. Esta primera muestra de la Marsellesa, bueno, pues recibió algunos aplausos, aplausos más bien corteses, así como diciendo, muy bien hecho, muy eh, buen, bonita composición. Nunca se imaginaron en esta cena el efecto que tendría meses más tarde. De hecho, ese día, aunque se imprimieron algunas copias del texto, de la música y la letra, ya pasó el olvido, pasaron varios meses, el capitán de los ingenieros, del cuerpo de ingenieros del ejército francés en el Rin, se retiró a sus labores normales y el himno, que así se llamaba Canción de Guerra para los ejércitos del Rin, ya pasó a la historia, y una copia de esta canción de guerra para los ejércitos del Rin fue llevada por los azares del destino hasta la ciudad de Marsella, donde en una reunión de entusiastas partidarios de unirse al ejército francés en la guerra que se tenía contra Austria en la ciudad de Estrasburgo, y que ellos estaban dispuestos a unirse en esta defensa de la patria, ya que Austria pretendía restablecer, es decir, pelear contra Francia, invadir a Francia en plena revolución y reinstalar el antiguo régimen, es decir, otra vez los reyes. Sin embargo, llegó este himno de guerra a Marsella en una reunión de todos los muchachos que estaban decididos a irse a París para después reunirse en la frontera con Austria. Eh, Uno de los presentes sacó un manuscrito, perdón, sacó una impresión, una copia de este
himno y lo empezó a entonar con una vehemencia, con una furia, como se debe de cantar este himno, ¿verdad? No acompañado por unas damas de sociedad correctas en una reunión burguesa. No, esto, hagan de cuenta que prendió lumbre entre todos los muchachos que estaban en aquella cena. Se repartieron copias de esta canción de guerra y de ahí tomó el nombre de la Marsellesa, porque su nacimiento como un himno guerrero fue en la ciudad de Marsella. Llevando este himno como, como un escudo, como una inspiración, como un fuego que los movía, se desplazaron los jóvenes hacia el norte, hacia París, y de ahí continuaron hacia la frontera para unirse a las tropas del Rin. Y ahí nació la Marsellesa. Poco después fue utilizada por Napoleón y se convirtió en el himno de los franceses. Durante un par de ocasiones fue, es decir, se le quitó el nombre de himno de Francia, pero siempre lo restableció y en la actualidad es el himno nacional más famoso, más célebre de todo el mundo. A veces se le ha criticado que es un himno incendiario, que es un himno sumamente sangriento, es un himno guerrero, no inspira, no es un himno que invoque a la paz, al contrario, a la guerra, contra el enemigo impuro. Y lo han tachado hasta de, eh, ¿qué les puedo decir? De xenófobo, es decir, de racista. Y bueno, nuestro himno mexicano también es un himno muy sangriento, es un himno de guerra. Hay otros himnos que son muy pacíficos, pero en la marsellesa o el mexicano son himnos guerreros, mexicanos al grito de guerra, ¿no? O vayamos hijos de la patria, que el día glorioso ya llegó. En fin, ese es más o menos, en muy breve, la historia de la marsellesa. Y el autor de esta maravilla de himno, el capitán Roger de Lille, olvidado, recibió después una pensión del gobierno, rechazó un apoyo que se le ofreció, que Napoleón Bonaparte le llevó a ofrecer, y murió olvidado en algún rincón de Francia. Y actualmente sí, hay monumentos que se le han dedicado, pero su monumento más importante es el himno más importante, el himno más popular, el himno más eh, respetado del mundo. Bueno, aquí está la Marsellesa en un monumento en el Arco del Triunfo en la ciudad de París. Salimos de Estrasburgo y entramos a los campos, a los viñedos de Alsacia. Siempre es un placer y es como un bálsamo recorrer estos campos, todos también peinados, con sus hileras de vides que producen uno de los vinos más célebres de toda Francia. Y bueno, vamos a
De hecho, el recorrido, y se pretende hacer un recorrido muy completo de todos los pueblos vinícolas de Alsacia, pues no terminaríamos o nos tomaría varios días. Cuando no se tiene tiempo, yo, por ejemplo, en mi primer viaje no vi nada de esto, porque tomé un tren y me fui directo a Colmar. En otra ocasión, ya tuve la oportunidad, llevando un grupo, de detenerme y hacer este recorrido más despacio y logré conocer los pueblos que ahora les presento como Molsheim. Este es el pueblo de Molsheim con su abadía jesuita. Este es el jardín jesuita y esta es la iglesia de los jesuitas. Y el viejo ayuntamiento de Molsheim, típico ayuntamiento de pueblo, que es una casona, ¿no? Entre otros pueblos, muy bello también, está el pueblo de Obernai. Esta es la plaza del mercado, dominada por su famoso campanario, que es la torre que destaca sobre la plaza y sobre todo el pueblo. Y aquí ya entramos a una cadena de pueblos, aldeas, ciudades, cuya fisonomía toda es característicamente alsaciana, con los muros, con estos entramados de madera, incluso muchas construcciones modernas imitan los entramados de madera con cemento en forma de vigas y los pintan de color café oscuro para simular que son vigas, lo cual los que tienen los dueños de las casonas típicamente alsacianas protestan porque se les hace una falsificación. Y este es el pueblo de Obernai. Y esta es la plaza de Santa Odilia en Obernai. Y esta es Santa Odilia, que es la santa patrona de Alsacia. Es la iglesia de San Pedro y San Pablo, el ayuntamiento de Obernai, y aquí tienen la gárgola de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Aquí llegamos al pueblo de Ribeauville, con su torre, con su puerta torre, con el viejo reloj y sus castillos. Es famosa por tener varios castillos muy célebres, como el castillo de San Ulrich, el que estamos viendo, y el impresionante castillo del Alto Königsberg, o el Alto Castillo del Rey sobre la montaña. Este castillo lo usó como residencia. El castillo data de la Edad Media, pero durante inicios y fines del siglo XIX, inicios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, eh, Alsacia era parte de Alemania. El Kaiser Guillermo II llegó a pernoctar y a vivir
algunas ocasiones en este castillo, que lo utilizaba como su residencia, más como una residencia de campo en Alsacia. La vista desde el Alto Königsberg es maravillosa. Aquí podemos ver parte del panorama que rodea el castillo y la verdad es que siente uno que se domina toda Alsacia. Aquí llegamos a quizá el más bello de todos los pueblos de Alsacia, que es Riquedir. Personalmente, pero a mí Riquedir me enloquece. Nunca he tenido la oportunidad de pernoctar, que me hubiera gustado, y me hubiera gustado coincidir en el tiempo de vendimia, porque me dicen que hay a veces fiestas en las que las muchachas apisonan descalzas las uvas para sacar el mosto. Y este es un rincón de Riquedir. Me acuerdo el impacto de este pueblo en los viajeros que yo llevaba. De verdad se enamoraron de este lugar. Me reclamaron que por qué no pernoctábamos aquí. Querían quedarse, querían caminar y recaminar por el pueblo. Y es que es de verdad maravilloso el embrujo de este pueblo. Dicen, nunca he estado yo en Navidad, que especialmente Navidad, y no nada más Riquedir, sino varios de los pueblos de Alsacia, adquieren un encanto de que enloquece adultos y los regresa a su infancia. Aquí tenemos Riquedir en una de las fiestas ya de los días prenavideños. Esta torre se llama la Casa Dolder y esta es la Casa Pfister en Riquedir. Y aquí estamos en Colmar. Colmar no es un pueblo, es una ciudad, pero es una de las ciudades más bellas de Francia. Pero todo esto es lo que le llaman la pequeña Venecia en la ciudad de Colmar. Perdón, esta es una foto de Estrasburgo. Se me coló. Ya estamos en Colmar. Esta es la casona de las Caras,
porque tiene en todos lados estas molduras que vemos, son caras talladas en la piedra. Y este es el Museo de Unterlinden. Ahora que yo les decía que en mi primer viaje a Alsacia, el pretexto para mí de ir a Estrasburgo fue que en ruta yo iba a ir a Colmar a este museo. Ahí está una obra que yo quería ver de frente, en vivo, vamos, que es la famosa Crucifixión de Matías Grunewald. Aquí permítanme una divagación de nuestro tema, pero es que viendo este Cristo se me ocurrió mostrarle algunos de los Cristos que se han hecho a lo largo de, pues a partir del Renacimiento, ¿no? Del Barroco más bien, hacia, hacia acá, por omitiendo todos los Cristos bizantinos y los iconos, ¿verdad? A lo largo de la historia de la pintura occidental, ha sido el tema más importante, el tema más um, usado por muchísimos pintores. Ha sido como el icono en la historia de la pintura. Y bueno, aquí tenemos uno que es muy dramático, el Cristo de Morales el Divino, un pintor español que es dramático, tiene mucha fuerza este Cristo, una fuerza que a veces se pierde. Este es el Greco, cuya idea del Cristo es como está acomodado en un contraposto en esta triple flexión, cuello, el torso y las piernas, y es también muy dramático. Parte del efecto dramático lo ofrecen estas nubes que parecen como explosiones de fósforo, ¿no? Ahora el rostro de este Cristo es como de suplicante. Vemos que a veces se repite este tema de las calaveras, perdón, de las calaveras, es la calavera de Adán. Es una simbología que no sé lo que representa, nada más sé que es la calavera de Adán. Y aquí tenemos la versión del barroco de Rubens. Rubens pinta un Cristo atlético, siempre sus posturas y sus actitudes tienen esta fuerza del barroco, movimiento, la anatomía es perfecta, es un Cristo eh, que más que nada luce una anatomía, un gesto adolorido, y este es algo magistral. Este Cristo de fondo negro de Diego Velázquez, en el que no se le ve el rostro, sino a medias, con una anatomía perfecta,
limpia, sin torceduras ni afecciones, y como todo en silencio. Este Cristo está como inmerso en un silencio absoluto. Aquí lo tenemos, el maestro de maestros, Diego Velázquez. Y llegando al siglo XX, aquí tenemos esta otra versión, el Cristo de Dalí, donde no se ven clavos, muy bello sin duda, con mucha fuerza, y este mucho más dramático, también de Salvador Dalí, una de sus obras maestras, un Cristo como desdibujado. Ya se ve la corona de espinas, un gesto de dolor, la sangre que escurre. Y aquí, en el pie, una especie de obispo rezando. Impresionante Cristo. Ahora, de todos los Cristos, el que en una plática que tuvimos, inclusive les menciono, estaba el maestro Petra y había varios aficionados a la pintura, se llegó a hablar de que el Cristo más extraordinario, más desgarrador de toda la historia, era el Cristo de Matías Grunewald. Antes de llegar a Matías, vemos este que es el Cristo, la Piedad de Aviñón en el Louvre, que es una bellísima piedad. Pero aquí tenemos este portento de Cristo, esta crucifixión, que es todo lo contrario, o más bien todo lo que habíamos visto, pero humanizado en una forma violenta, desgarradora, de un hiperrealismo casi doloroso. Vemos los detalles, ¿verdad? La María Magdalena, como siempre, rubia, con un cabello maravilloso, pero con las manos entrelazadas en la plegaria. Vea nada más esto. Los labios amoratados por la asfixia. Se dice que que los crucificados mueren asfixiados porque la postura les va cerrando la tráquea, todo lleno de espinas y de llagas y de heridas de todas las espinas y los golpes que le proporcionaron. Aquí la muestra de sufrimiento es descomunal, es avasalladora. No hay nada que se compare a este Cristo en toda la historia del arte occidental. Ven este racimo de espinas y el gesto es un gesto de dolor, de sufrimiento extremo. Vean los pies, el clavo cómo retuerce y deforma los huesos del pie en una herida atroz.
y casi supurante. Esta mano es como un grito, exacerbada. Y aquí lo tienen, el Cristo de Colmar, pintado por el maestro Matías Grunewald. Perdónenme esta desviación que hice sobre el tema de Cristo, pero básicamente quise compartirlo con ustedes porque para mí es algo muy conmovedor y que fue mi primera razón para visitar Alsacia. Les agradezco mucho el haber estado conmigo esta ocasión y nos vemos dentro de un mes en nuestra próxima aventura por la región de Cognac, en Francia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Raúl. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, esta tarde. Y como bien menciona el señor Raúl, los esperamos en un mes más. La siguiente sesión será el día 21 de marzo, dado que a final del mes de Semana Santa, entonces se recorrerá al día 21 de marzo, jueves 21 de marzo. Los esperamos para continuar este recorrido. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias.